¿Sabes cuáles son los derechos laborales de los trabajadores portadores de VIH? Mi nombre es Zaira y junto al Semillero de Trabajo y Progreso te lo explicaremos hoy. En Colombia, las personas con VIH-Sida tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada, enfatizando su derecho a mantener un empleo o a ser reasignados a un rol que se ajuste a su condición de salud. Esta protección se basa en los principios de dignidad humana, igualdad y solidaridad, así como los derechos a la salud, salario mínimo vital, seguridad social y vida en condiciones dignas. La Ley 361 de 1997 asegura la estabilidad laboral como mecanismo de protección especial para trabajadores que padecen enfermedades catastróficas, lo que incluye el VIH. Esa figura busca garantizar que las personas con condiciones de salud graves no sean despedidas injustificadamente durante el tratamiento o mientras su condición de salud les impida trabajar. El VIH es considerado una enfermedad catastrófica debido a su cronicidad y a los altos costos de tratamiento. Por lo tanto, los trabajadores con VIH están amparados por el Fuero de Salud y la estabilidad laboral reforzada. Durante el periodo de tratamiento, el empleador no puede despedir al trabajador sin justa causa comprobada. Si lo hace, el despido se considerará nulo y el trabajador tiene derecho a ser reintegrado. Las personas con VIH-Sida son sujetas de especial protección constitucional debido al carácter de su enfermedad y el estado permanente de deterioro médico al que están expuestos, calidad que los hace merecedores de un trato igualitario, solidario y digno ante las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentran. Por lo tanto, teniendo en consideración la situación de urgencia en la que se encuentran, cuando existe un conflicto de índole laboral que comprometa significativamente sus derechos fundamentales y la acción ordinaria no garantice de manera oportuna y plena las garantías constitucionales comprometidas, la acción de tutela se torna procedente de manera definitiva. La jurisprudencia ha sido clara en proteger los derechos de las personas con VIH, estableciendo así un marco claro respecto a la estabilidad laboral reforzada para las personas que viven con VIH-Sida, limitando el poder del empleador en el despido de esos trabajadores. Algunas sentencias revelantes que abordan las características del VIH y sus implicaciones frente al despido, tales como la sentencia T-898 de 2010 de la Corte Constitucional, en un caso donde un miembro activo de la Policía Nacional fue retirado de su cargo bajo el argumento de una disminución en su capacidad psicofísica. Este despido se produjo poco después de que se informara sobre su condición como portador asintomático de VIH. El accionante argumentó que no tenía ninguna incapacidad que lo impidiera su desempeño en el trabajo y que su despido era discriminatorio. También la sentencia T-581 de 2023 se originó a partir de una acción de tutela interpuesta por un ciudadano diagnosticado con VIH tras un accidente laboral. El accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, la seguridad social, la igualdad, el trabajo, la dignidad humana y el mínimo vital. Fue despedido de su empleo sin autorización del Ministerio de Trabajo, lo que constituye una violación a las normas que protegen a los trabajadores en condición de debilidad manifiesta. Ante estos casos, la decisión de la Corte se funda en estabilidad laboral reforzada. La Corte Constitucional reafirmó que los trabajadores portadores de VIH tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada y que ante cualquier despido debe ser justificado por una causa objetiva y no puede ser simplemente basado en su condición de salud. Carga de prueba. La Corte determinó que el empleador tiene la carga de demostrar que el despido no fue motivado por el estado de salud del trabajador. Si no se presenta evidencia suficiente para justificar el despido, se presume que este es discriminatorio. Prohibición de despidos discriminatorios. La Corte estableció que el despido de una persona con VIH no surte efectos si no se pone en una causa objetiva. Esto limita significativamente el poder del empleador para desvincular a un trabajador en esa situación, ya que deben cumplir con requisitos legales específicos para demostrar que el despido no está relacionado con la condición médica del empleado. Pero ¿y cuáles son las complicaciones frente a un despido? Protección legal. Los trabajadores portadores de VIH y SIDA están protegidos legalmente contra despidos arbitrarios o discriminatorios. Eso crea un entorno laboral más seguro para ellos. Autorización previa. Los empleadores deben solicitar autorización al Ministerio de Trabajo antes de despedir a un trabajador con VIH, lo que añade una capa adicional de protección. Reintegro y compensación. Si un despido es declarado ineficaz por falta de justificación, el trabajador tiene derecho a ser reintegrado y a recibir salarios y beneficios adeudados. Responsabilidad del empleador. Los empleadores deben ser conscientes de sus responsabilidades legales al despedir a un trabajador con VIH y SIDA, lo que implica una mayor carga administrativa y legal. Por otro lado, hay que tener en cuenta el decreto 1543 de 1997 en su artículo 35, donde se manifiesta que los servidores públicos y los trabajadores privados no están obligados a informar a sus empleadores su condición de infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH.
En todo caso, se garantizará los derechos de los trabajadores de acuerdo con las disposiciones legales de carácter laboral correspondientes, y aquellos que decidan voluntariamente comunicar su estado de infección a su empleador, este debe brindar las oportunidades y garantías laborales de acuerdo a su capacidad para reubicarles en caso de ser necesario, conservando así su condición laboral. La doctrina ha respaldado la protección de los derechos laborales de las personas con VIH, destacando los principios tales como confidencialidad, donde se resalta la importancia de proteger la información relacionada con el estado de salud de las personas, garantizando que no sea utilizada en su contra en el ámbito laboral. La dignidad humana, subrayando que las personas con VIH tienen derecho a un trato digno y respetuoso, libre de estigmas y de prejuicios, e igualdad de oportunidades, destacando que las personas con VIH deben tener las mismas oportunidades laborales que cualquier otra persona, sin restricciones injustificadas.